Buenas tardes, chicos. Bueno, acá va la segunda parte de la clase de reacciones redox, que es la continuación de la clase que les subí ayer, ¿sí? En esta clase vamos a ver la parte de aplicaciones prácticas de todo lo que vimos ayer de la teoría de reacciones redox, tanto a nivel laboratorio como a nivel fisiológico, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, entonces, vamos a ver cuáles son las principales aplicaciones que nosotros podemos encontrar de las reacciones redox dentro del ámbito laboratorial, ¿sí? Una de las determinaciones más comunes que nosotros solemos dosar en el laboratorio suele ser la glucosa, ¿sí? Y la determinación de la cantidad de glucosa que hay dentro de una muestra del suero de un paciente, ¿sí? Se suele llevar a cabo mediante una reacción de oxidación, ¿sí? Para poder determinar la cantidad de los niveles de glucemia que podemos encontrar dentro del suero de un paciente, tenemos dos métodos, ¿sí? Uno es el método de la glucosa oxidasa, ¿sí? Que está mediado a través de una enzima que es la que va a oxidar a la glucosa, que es la glucosa oxidasa, ahora lo vamos a ver. Y el segundo método es el método que también involucra otra enzima, ¿sí? Una es la exoquinasa y la otra es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Estos son como los dos métodos principales, ¿sí? Que permiten determinar la glucosa en suero con la participación de estas enzimas, ¿sí? Que se basan en una reacción de oxidación de la glucosa, ¿sí? Vamos a ver ahora bien en detalle de qué se trata esto. Bueno, entonces, primero vamos con el método de la glucosa oxidasa. Como les dije recién, este método involucra una enzima que es la glucosa oxidasa, ¿sí? A grandes rasgos, como para que ustedes puedan comprender mejor esto, ¿sí? La acción de las enzimas se basa en que vamos a tener una enzima, ¿sí? Y un sustrato, ¿sí? Que es la sustancia en el cual va a actuar la enzima, ¿sí? Para poder oxidarla o para poder llevar a cabo la reacción química que tenga que llevar a cabo esa enzima, ¿sí? En este caso, el sustrato, ¿sí? De la glucosa oxidasa es justamente la glucosa, ¿sí? Por eso el nombre de la enzima. La enzima se llama glucosa oxidasa porque el sustrato, es decir, el objetivo, ¿sí? De la enzima es la glucosa, la sustancia objetivo es la glucosa, y la función que va a cumplir esa enzima es oxidar a la glucosa para convertirla en ácido glucurónico, ¿sí? Esta es el resultado, ¿sí? De el proceso de oxidación de la glucosa mediante esta enzima, ¿sí? Entonces, la reacción de la oxidación de la glucosa, ¿sí? Involucra oxígeno y agua, ¿sí? Porque sin el oxígeno y sin el agua no se podría producir la oxidación de la glucosa mediante la acción de la glucosa oxidasa y como productos vamos a obtener como producto principal el ácido glucurónico, ¿sí? Y como subproducto el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ¿sí? La obtención de este subproducto del peróxido de hidrógeno es muy importante porque ahora, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Nos va a permitir poder llevar a cabo una segunda reacción, que es lo que efectivamente nos va a permitir poder cuantificar numéricamente, ¿sí? La cantidad de glucosa en el suero de un paciente, ¿sí? Entonces, acuérdense de este subproducto porque vamos a volver ahora en breve. Entonces, como les dije recién, ¿sí? La producción de peróxido de hidrógeno o de agua oxigenada, ¿sí? A partir de lo que tiene que ver con la oxidación de la glucosa, es sumamente importante, ¿sí? Porque el peróxido de hidrógeno lo que va a hacer es luego entrar en otra segunda reacción que va a estar mediado, ¿sí? Por otra enzima, que es la peroxidasa, ¿sí? Que es específica para el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver con lo que, digamos, el agua oxigenada reacciona, ¿sí? Con su correspondiente enzima, que es la peroxidasa, ¿sí? En presencia de dos sustancias que son sustancias cromógenas. ¿Qué significa que sean sustancias cromógenas? Son sustancias, ¿sí? Que en combinación con
lo que tiene que ver con el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Van a producir un compuesto coloreado cuya intensidad es directamente proporcional a la concentración de glucosa en la muestra, ¿sí? El compuesto coloreado es la quinona, ¿sí? Entonces, cuanto más intenso es, más cantidad de glucosa vamos a tener en la muestra, ¿sí? Cuanto menos intenso sea, menos cantidad de glucosa en el suero del paciente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estas reacciones se dan de manera casi acoplada, ¿sí? Y son métodos que usualmente suelen estar presentes dentro de lo que tiene que ver con los equipos de laboratorio, ¿sí? Acá les dejo un resumen, ¿sí? De paso a paso para que después ustedes cuando se sienten a repasarlo puedan entenderlo mejor y más brevemente, ¿sí? Entonces, acuérdense que a partir de la oxidación de la glucosa que se da mediante la presencia de oxígeno y agua, ¿sí? Esta oxidación está mediada por esta enzima que es la glucosa oxidasa, ¿sí? La glucosa oxidasa oxida a la glucosa, ¿sí? Formando ácido glucónico, ¿sí? Más peróxido de hidrógeno como subproducto, ¿sí? Este subproducto, a su vez, luego va a ser oxidado por la peroxidasa, ¿sí? Y va a dar lugar a un compuesto, digamos, incoloro, ¿sí? Que en combinación con otras reacciones van a formar el compuesto coloreado, ¿sí? Que me va a dar justamente, em, digamos, la cantidad, ¿sí? O sea, dependiendo la intensidad de ese cromógeno, ¿sí? Vamos a poder, digamos, cuantificar la cantidad de glucosa que tenemos en la muestra, ¿sí? Con esto lo que les quiero mostrar es que fíjense que para obtener este compuesto coloreado, ¿sí? Necesitamos que el cromógeno se reduzca, ¿sí? Para luego poder obtener un producto oxidado, que es el que nos va a dar el color, ¿sí? Esa intensidad del color usualmente se suele medir con con un espectrofotómetro, ya esto lo van a ver bien el año que viene, ¿sí? A, digamos, medidas que se utilizan, ¿sí? Además, fíjense que estamos hablando de partículas sumamente chiquititas, ¿sí? 550 nanómetros, que son unidades, como por ejemplo, bueno, ¿se acuerdan cuando hablábamos de pasaje de unidades, que hablábamos de miligramos, hablábamos de kilogramos, hablábamos, no sé, de centímetro cúbico? Bueno, los nanómetros justamente son unidades de medida para partículas en suspensión que son muy chiquititas, ¿sí? Acuérdense que acá estamos trabajando con partículas muy pequeñas. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo método, ¿sí? De determinación de la glucosa que también podemos encontrar, que es el método de la exoquinasa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Este método, al igual que el anterior, también se basa en dos reacciones enzimáticas de carácter acoplado, ¿sí? El primer método va a estar mediado por la enzima exoquinasa, ¿sí? Y el segundo método, el segundo paso, va a estar mediado por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Este método sí es bastante importante porque, por un lado, permite medir la concentración de glucosa por ejemplo, en los fluidos biológicos, por ejemplo, en el suero de un paciente, pero a su vez también tiene como un plus porque permite detectar la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en los glóbulos rojos, ¿sí? A base de estas reacciones químicas acopladas, ¿sí? Así que esta metodología tiene un plus que la anterior no tiene. Entonces, bueno, como vimos, vamos a tener dos tipos de reacciones acopladas. Arrancamos con la reacción de la exoquinasa, ¿sí? Bueno, en este caso, nuestros reactivos de la reacción van a ser la glucosa. Acuérdense que como nosotros estamos tratando de determinar la cantidad de glucosa en un fluido biológico, ¿sí? Nuestro sustrato, nuestro reactivo, sí o sí tiene que ser la glucosa, ¿sí? El otro reactivo que vamos a tener en este caso puntual es el ATP, ¿sí? Algunos lo conocerán, es la adenosina trifosfato, ¿sí?
que es como la molécula energética por excelencia, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que esta reacción va a estar mediada por la exoquinasa, que es justamente la enzima, ¿sí? Que va a oxidar a la glucosa, en este caso, generando este producto, ¿sí? Que es la glucosa 6-fosfato, más un subproducto que es el ADP. ¿Qué es lo que pasa acá? La exoquinasa lo que hace es catalizar la transferencia, ¿sí? De un grupo fosfato por parte del ATP hacia la glucosa, ¿sí? Formando justamente la glucosa 6-fosfato más el ADP, ¿sí? Fíjense que acá el ATP, ¿sí? Pasa a ser acá ADP, justamente por esta transferencia, ¿sí? Que se produce desde el ATP hacia la glucosa de un grupo fosfato, ¿sí? Por eso acá dice glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y acá solamente tendríamos, sería la glucosa 6 acá, ¿sí? Y acá tendríamos la glucosa con el agregado del fosfato, ¿sí? A través de esta reacción mediada por la exoquinasa. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que obtuvimos, ¿sí? A través de la primera reacción, lo que tiene que ver con la glucosa 6-fosfato, va a entrar en juego otra enzima que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién lo que yo les contaba era que este método, o sea, se basa en dos reacciones acopladas? La primera involucraba a la exoquinasa, ¿sí? Que catalizaba la transferencia de un grupo fosfato desde el ATP hacia la glucosa, generando glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y entonces, en esta reacción química, nosotros lo que hacemos es generar el sustrato para que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa pueda actuar y de esta manera se pueda, digamos, terminar de cerrar, ¿sí? La determinación de la cantidad de glucosa en suero, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos nuestro sustrato, ¿sí? La glucosa 6-fosfato, ¿sí? Esta es una reacción un poquito más compleja, ¿sí? Porque la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Se va a combinar con el NAD fosforado, ¿sí? Que es otro reactivo, ¿sí? Que viene de esta vía, que es la vía de las pentosas fosfato, que ahora la vamos a ver cuando empecemos a ver glucólisis, ¿sí? Pero bueno, concretamente, sí, lo que ustedes tienen que comprender es que a partir de que se genera la glucosa 6-fosfato, ¿sí? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es esta segunda enzima que nosotros vamos a tener, ¿sí? Va justamente a catalizar, ¿sí? La transferencia, ¿sí? Fíjense, de lo que tiene que ver de un hidrógeno, ¿sí? Al NADP, ¿sí? Al NAD fosforado que tenemos acá, ¿sí? Entonces, toda esta reacción que tenemos acá, ¿sí? Va a producir este compuesto derivado de la glucosa 6-fosfato, por acción siempre de la fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Acuérdense que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa porque justamente, ¿sí? Va a deshidrogenar un compuesto para agregárselo a otro, ¿sí? Y fíjense cómo acá tenemos, ¿sí? Este NAD fosforado que incorpora un hidrógeno, ¿sí? Más este otro hidrógeno que resulta el subproducto de la reacción, ¿sí? Pero bueno, lo más importante que quiero que me interesa que ustedes sepan es que el sustrato justamente que va a servir para determinar la cantidad de glucosa que hay en la muestra de un paciente es la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Que justamente luego va a ser oxidada, ¿sí? Por acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Utilizando el NAD hidrogenado como cofactor, ¿sí? Dando lugar justamente, ¿sí? A este compuesto, que es un producto oxidado de la glucosa, ¿sí? Más el NAD hidrogenado, más este hidrógeno, digamos que queda como subproducto de la reacción. Entonces, una vez que nosotros tenemos este compuesto, que es el que en realidad nos interesa, ¿sí? La producción de este compuesto constituye un paso clave para la cuantificación de la glucosa. ¿Por qué? Porque este compuesto que está acá tiene la posibilidad de absorber una luz que emite el equipo, ¿sí? El equipo de química, el equipo de glucosa, ¿sí? Y este NAD hidrogenado lo que hace es absorber esa luz, ¿sí? A una longitud de onda específica, que son 340 nanómetros,
¿sí? Y a partir de esa absorción de luz, ¿sí? Va a permitir, ¿sí? La detección y la cuantificación, ¿sí? De la cantidad de glucosa que hay presente en la muestra, ¿sí? Obviamente que esto es muy a grandes rasgos, ¿sí? Esto lo van a ver obviamente más en profundidad el año que viene en análisis instrumental, ¿sí? Pero como para que ya ustedes vayan haciéndose una idea, ¿sí? De cómo funcionan, ¿sí? Los equipos automatizados, qué es lo que pasa dentro del equipo, ¿sí? Porque uno a veces los ve trabajar desde afuera, ¿sí? Pero en realidad todo esto que yo les estoy contando es lo que hace justamente el equipo, ¿sí? Una vez que nosotros ponemos una muestra, o sea, el año que viene, si tienen la posibilidad de rotar por algún laboratorio, hacer trabajo de mesada, no tanto de extracción, van a poder ver cómo uno se coloca la muestra dentro del equipo, el equipo lee la muestra, ¿sí? Y procesa lo que uno le pide que el equipo procese, ¿sí? En el caso de que necesitemos de alguna manera determinar la glucosa, bueno, los equipos suelen trabajar de esta forma, ¿sí? Y esto se vincula con todo lo que vimos de redox, ¿sí? Así que fíjense cómo tanto estado ácido-base como reacciones redox se vincula de manera directa con nuestra tarea como técnicos, ¿sí? Bueno, esto es un poquito lo que les comentaba en relación de la vía de las pentosas, ¿sí? Fíjense que en este caso, ¿sí? La vía de las pentosas está relacionada con esta reacción de oxidación en donde interviene la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la glucosa, por acción de la hexoquinasa, ¿sí? Em, se transforma, ¿sí? En glucosa 6-fosfato. Acá también hay un ATP, ¿sí? Que el ATP, que es un poco lo que veíamos recién en la reacción química, ¿sí? El ATP le transfiere un grupo fosfato a esta glucosa inicial para que se transforme en glucosa 6-fosfato y este ATP se convierte en ADP, ¿sí? Bueno, a su vez, la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Se va a transformar en este compuesto químico por acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Y la reacción química también está mediada por este cofactor, ¿sí? El NAD fosforado, ¿sí? Que por acción de esta glucosa 6 deshidrogenasa, ¿sí? Se va a transformar en este NAD, ¿sí? Fíjense que acá vamos a tener, ¿sí? Un compuesto oxidado y un compuesto reducido, ¿sí? Esto es lo que vimos por separado más arriba, ¿sí? Vieron que arrancamos con el método de la exoquinasa y después vimos la glucosa 6-fosfato. Bueno, esto es un cuadrito que engloba las dos reacciones y que se conoce como vía de las pentosas fosfato, ¿sí? Esto es como para que lo puedan ver de una manera un poco más integral, ¿sí? Bueno. Muy bien, y ahora pasamos por ahí a lo más interesante, que es la parte, digamos, de otras determinaciones. Por ejemplo, ya vimos digamos, cómo los equipos determinan la glucosa, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos ácido úrico, ¿sí? El ácido úrico, que también es una determinación que se lleva a cabo en los equipos de química clínica, también digamos, puede cuantificarse, ¿sí? A partir de una reacción redox, ¿sí? Es una reacción de, por un lado, oxidación del ácido úrico, ¿sí? Y es una reacción con una enzima que ya la vimos recién, que es la peroxidasa, ¿sí? Van a ver que en este tipo de reacciones redox, ¿sí? La peroxidasa suele estar bastante, digamos, presente. Entonces, la fórmula química, ¿sí? Que explica todo ese proceso para que nosotros lo podamos entender es, bueno, nuestro sustrato es el ácido úrico, nuestro primer reactivo. Siempre para que haya una oxidación y una reducción necesitamos la presencia de estos cofactores, oxígeno y agua, ¿sí? De modo tal que me quede como resultado la alantoína, ¿sí? Y el subproducto que siempre va a ser nuestra querida agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Acuérdense que el peróxido de hidrógeno tiene la capacidad de reaccionar con los cromógenos, ¿sí? Para a su vez generar un compuesto coloreado y ese compuesto coloreado, dependiendo de la intensidad,
de su color, ¿sí? Eso va a poder ser medido por un espectrofotómetro y dependiendo, ¿sí? de la cantidad de nanómetros que arroje esa medida, ¿sí? Bueno, eso va a ser directamente proporcional a la cantidad de ácido úrico presente en la muestra. Eso se parece mucho a la reacción de la glucosa, ¿sí? Entonces, en este caso, la oxidación del ácido úrico está mediado también, ¿sí? por otra enzima, que es la uricasa, hablando en términos más técnicos, es la urato oxidasa, ¿sí? Que bueno, va a catalizar la oxidación del ácido úrico, ¿sí? En presencia de oxígeno molecular y agua, que es un poco lo que les decía recién, convirtiéndolo en alantoína, ¿sí? Dióxido de carbono, que se puede considerar un subproducto, y finalmente el peróxido de hidrógeno, que es el que tanto nos interesa a nosotros, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros obtuvimos, ¿sí? el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Ese peróxido de hidrógeno va a reaccionar con la enzima peroxidasa, ¿sí? Y es lo que les decía recién, ¿sí? Esta reacción produce este compuesto coloreado que puede ser medido por espectrofotometría, ¿sí? Y la intensidad del color generado es directamente proporcional a la cantidad de ácido úrico presente en la muestra, ¿sí? Como para que ustedes tengan en cuenta, la espectrofotometría, ¿sí? Es una metodología, es una, de alguna manera, es una partecita que viene dentro de los equipos de química clínica, es el espectrofotómetro, ¿sí? Que justamente tiene la capacidad, ¿sí? de poder, eh, de alguna manera, ¿sí? Determinar, ¿sí? Midiendo las longitudes de onda, ¿sí? De lo que tiene que ver con la intensidad del color del compuesto generado, eso se mide y nos da un resultado, ¿sí? Ese resultado es, si es un resultado muy alto, ¿sí? Es decir, que eh, lo que tiene que ver con la intensidad del color generado, ¿sí? Este compuesto coloreado es muy oscuro, ¿sí? Eso significa que tenemos bastante ácido úrico en la muestra, ¿sí? Mientras que si es una intensidad del color un poquito menos, ¿sí? Significa que vamos a tener una menor cantidad de muestra de ácido úrico dentro del suero del paciente, ¿sí? Y eso también lo contabiliza el equipo, ¿sí? Eso es lo que hace que el equipo nos pueda tirar un resultado, ¿sí? Bueno, muy bien. Una vez que ya más o menos vimos ejemplos de lo que tienen que ver con las aplicaciones laboratoriales, vamos a ir con las aplicaciones biológicas, ¿sí? Y esto es sumamente importante porque en nuestro cuerpo también se llevan a cabo oxidaciones, o sea, reacciones de oxidorreducción, ¿sí? El ejemplo más, digamos, más claro de esto es el proceso de respiración celular, es decir, la oxidación de la glucosa, ¿sí? Así como en los equipos automatizados de química clínica hay una oxidación de la glucosa para poder cuantificar el nivel de glucosa que un paciente tiene en la muestra de sangre que nosotros le sacamos, la energía que nosotros necesitamos o que nuestro organismo necesita para poder funcionar correctamente, también se lleva a cabo a partir de la oxidación de la glucosa que nosotros obtenemos de los alimentos, ¿sí? Y eso se produce a partir de lo que tiene que ver con el catabolismo. El catabolismo, por ejemplo, acá les dejo un cuadro, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos distintas formas de obtener energía, ¿sí? Podemos tener a partir de los alimentos, dependiendo de la dieta que llevemos, ¿sí? Podemos obtener, ¿sí? Energía a partir de las proteínas, a partir de los polisacáridos y a partir de los lípidos, ¿sí? Este cuatrimestre, ahora en la próxima materia, en lo que es en lo que sería química orgánica, vamos a ver, nos vamos a detener mucho más en cómo están formadas las proteínas, cómo están formados los polisacáridos, los lípidos, ¿sí? Pero bueno, está bueno que ustedes sepan esto, así ya tienen esta base para poder empezar en breve, digamos, todo lo que es la parte de orgánica, ¿sí? Bueno, fíjense que independientemente de la vía que nosotros tengamos, ¿sí? Ya sea que sea por la vía proteica, por la vía de los polisacáridos, ¿sí? O por la vía de los lípidos, ¿sí? Todas las vías convergen, ¿sí? En un mismo ciclo, ¿sí? Que es el ciclo de Krebs, ¿sí? Es decir, que
Todas las rutas metabólicas llegan a este ciclo de Krebs, que ahora lo vamos a ver. Y toda esta descomposición que se va haciendo de las proteínas, de los polisacáridos, de los lípidos, ¿sí? Hasta llegar a un compuesto que es clave, que es el acetil-CoA, ¿sí? Que es el que va a ingresar al ciclo de Krebs, ¿sí? Todo esto se lleva a cabo por reacciones redox, mismo todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en el ciclo de Krebs también en la cadena transportadora de electrones y en la fosforilación oxidativa, ¿sí? Por eso también les quería dar este ejemplo, ¿sí? Entonces, el acetil-CoA va a ser el compuesto en el que todas estas proteínas, polisacáridos, lípidos se van a degradar. Es la forma que tiene nuestro organismo de reducir al mínimo, ¿sí? Y de aprovechar también al mínimo, ¿sí? Em, digamos, todos los nutrientes que nos dan las proteínas, los polisacáridos y los lípidos para poder aprovecharlo al máximo y generar energía, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros poder desempeñar nuestras actividades diarias, la respiración, la reparación celular, etcétera, ¿sí? Bueno, acá les dejo un lindo gráfico de la mitocondria, ¿sí? Como para que sepan que el ciclo de Krebs se lleva a cabo dentro de la mitocondria. Ahora igual esto lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Entonces, la respiración celular, es decir, lo que nosotros conocemos como la oxidación de la glucosa proveniente de los alimentos, ¿sí? Va a tener tres partes importantes. La primera es la glucólisis, ¿sí? En donde nosotros a partir de la glucosa que obtenemos de los alimentos, vamos a tener piruvato con ADP. Acá tenemos los cofactores, el NAD reducido y el NADH, ¿sí? El NAD hidrogenado, ¿sí? A su vez, ¿sí? Esta conversión de glucosa en piruvato va a generar el acetil-CoA, que es el compuesto que va a entrar al ciclo de Krebs, ¿sí? Finalmente, ¿sí? Luego de muchos procesos de óxido-reducción, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Se va a generar lo que se conoce como el transporte de electrones y la cadena transportadora de electrones con el objetivo de generar ATP y de transferir oxígenos, ¿sí? A los electrones generando agua, ¿sí? Este es un esquema simplificado de dónde ocurre cada cosa. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer proceso de lo que tiene que ver con la respiración celular, ¿sí? El primer proceso es la glucólisis, es decir, es la primera ruta metabólica de la respiración celular, ¿sí? En donde nosotros a partir de una molécula de glucosa vamos a obtener dos moléculas de piruvato, ¿sí? Es decir, la molécula de glucosa se va a desdoblar en dos moléculas de piruvato, ¿sí? Generando en el proceso ATP, como siempre, acuérdense que el ATP es la moneda energética por excelencia, y NADH, ¿sí? Este proceso puede ser aeróbico o anaeróbico. Cuando hablamos de procesos aeróbicos, estamos hablando de si este proceso se puede llevar a cabo en presencia de oxígeno o sin oxígeno, ¿sí? Y la glucólisis va a ocurrir en el citoplasma celular, ¿sí? Esto ténganlo en claro porque cada etapa, ¿sí? De lo que tiene que ver con la respiración celular, es decir, con la oxidación de la glucosa, cada etapa ocurre en un lugar diferente, ¿sí? La glucólisis, como primera ruta metabólica, ocurre dentro del citoplasma celular, ¿sí? Y el balance energético de la glucólisis es el siguiente, ¿sí? Nosotros arrancamos con glucosa, tenemos los cofactores, el NAD y el ADP, ¿sí? Y vamos a obtener dos moléculas de piruvato más dos ATP más dos NADH más dos hidrógenos, siempre agua y siempre agua, ¿sí? O sea, el agua es un subproducto que se genera siempre, ¿sí? Entonces, lo más importante de esto se lo puse como para que vean, digamos, cómo es la reacción, pero a partir de la glucosa se desdobla la molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato, generando dos ATP y dos NADH, ¿sí? Acuérdense que los NADH son cofactores de todas las reacciones, ¿sí? Que van a venir después. Bueno, muy bien. Una vez generadas las dos moléculas de piruvato, es decir, tenemos la glucosa, ¿sí? La glucosa se transforma en dos moléculas de piruvato, ¿sí? Generando también ATP. Entramos en el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs.
¿sí? El ciclo de Krebs va a ser la segunda ruta metabólica en todo este proceso extenso de respiración celular. Ocurre en la matriz mitocondrial, ¿sí? Acuérdense que cada etapa, como les dije recién, ocurre en un lugar distinto, ¿sí? El ciclo de Krebs ocurre dentro de la matriz mitocondrial, ¿sí? La glucólisis ocurría en el citoplasma celular, ¿sí? Entonces, la función principal del ciclo de Krebs es oxidar el acetil-CoA, ¿sí? Acuérdense que la idea es glucosa, se desdoblan dos moléculas de piruvato, ¿sí? Ese piruvato se va a transformar en acetil-CoA, que es el producto justamente de degradación de la glucosa, de oxidación de la glucosa necesario para ingresar al ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, acuérdense que el acetil-CoA también viene, ¿sí? De todas las rutas metabólicas, ¿sí? De los carbohidratos, del metabolismo de las grasas, de las proteínas, ¿sí? Y la idea siempre, acuérdense, es generar la molécula por excelencia, es la moneda de intercambio energético de nuestro organismo, que es el ATP, ¿sí? También se van a generar cofactores como el NADH y el FADH2, ¿sí? Además de liberar dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, acá les dejo un lindo cuadrito del ciclo de Krebs, ¿sí? Como para que, con las ideas más importantes, ¿sí? Entonces, fíjense que el ciclo de Krebs entonces va a ser la vía final común, como les dije recién, de la oxidación de las moléculas que ingresan con los alimentos, ¿sí? Ya sean, como les decía recién, glucosa, proteínas, lípidos, ¿sí? Entonces, el acetil-CoA justamente es la molécula central del organismo porque es la única molécula capaz de ingresar, ¿sí? al, al ciclo de Krebs, ¿sí? Bueno, fíjense que se llama ciclo de Krebs justamente porque es algo cíclico, ¿sí? Y es un ciclo que tiene muchas reacciones, ¿sí? Cada reacción genera agua, ¿sí? Genera cofactores reducidos y oxidados, ¿sí? Y también va a generar, ¿sí? Agua también, ¿sí? Entonces, fíjense que en lo que sería la primera instancia nosotros tenemos el acetil-CoA, ¿sí? El acetil-CoA, ¿sí? Va como a atravesar todo un proceso, ¿sí? Y se va a transformar en citrato, ¿sí? Este proceso que a partir, digamos, que involucra el acetil-CoA para su transformación luego en citrato, genera agua, ¿sí? Después hay toda una cantidad de reacciones intermedias, ¿sí? Mediadas por enzimas, mediadas por estos cofactores que tenemos acá, ¿sí? El citrato se va a convertir en isocitrato, generando estas moléculas, estos cofactores, NADH y NAD, y dióxido de carbono, ¿sí? El isocitrato también se va a transformar en cetoglutarato con la generación de estos cofactores. Luego va a transformarse en este otro compuesto que es un compuesto importante, que es el succinil-CoA, ¿sí? El succinil-CoA va a, por acción, ¿sí? Fíjense de lo que tiene que ver con las glucosas oxidasas, ¿sí? Se va a transformar en succinato, ¿sí? El succinato en fumarato, el fumarato en malato, y finalmente tenemos el oxalacelato, ¿sí? Que justamente este compuesto de partida, ¿sí? Es, como dice acá, que dice el carácter cíclico de esta vía metabólica, se debe a que después de una serie de reacciones se genera el compuesto de partida, el oxalacelato, ¿sí? La primera reacción es la condensación de una molécula de acetil-CoA, que es lo que yo les explicaba recién, ¿sí? Para formar justamente citrato. Hablamos de reacción de condensación porque involucra la agua, ¿sí? Fíjense que acá cuando está el cartelito de agua, significa que son reacciones químicas de condensación, ¿sí? Y todo esto se lleva a cabo dentro de la mitocondria, ¿sí? Acuérdense de eso que es sumamente importante. Bueno, acá les dejo una imagen mucho más completa de lo que es el ciclo de Krebs, ¿sí? Acá están cada una de las reacciones químicas con sus correspondientes enzimas, ¿sí?
Fíjense que estamos hablando de un ciclo, ¿sí? Que está caracterizado por acciones de oxidorreducción y que están mediados justamente por un montón de enzimas, ¿sí? Fíjense que acá el fumarato, ¿sí? Para convertirse en malato necesita la acción de lo que es la fumarasa, que es la enzima convertidora de fumarato en malato, produciendo agua, ¿sí? A su vez, para que el malato se pueda convertir en oxalacelato, vamos a necesitar de la intervención de la malato deshidrogenasa. Justamente, acuérdense, cuando es deshidrogenasa es porque saca un hidrógeno para colocarlo en otro lugar, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el NADH, ¿sí? Y el NAD solito, ¿sí? Y así sucesivamente con todos. Acá les dejo, ¿sí? Más o menos lo que les expliqué recién, se los dejo paso a paso, ¿sí? Que es qué es lo que pasa en cada paso, ¿sí? Y, em, digamos, cuáles son las enzimas que están encargadas de eso, ¿sí? Se los dejo con más detalle y que también vayan sabiendo cuántos NAD se generan, cuántos FAT se generan, ¿sí? Cuántos ATP se generan en cada conversión, eso es importante. Bueno, entonces, acá les dejo algo sumamente importante y que tienen que saber, ¿sí? ¿Cuál es el balance energético del ciclo de Krebs? Es decir, ¿cuántos moles, ¿sí? O sea, cuántos ATP se generan a partir de cada mol de glucosa que entra en forma de acetil-CoA en el ciclo de Krebs, ¿sí? El balance energético, ¿sí? De todas estas reacciones de conversión que vimos recién, ¿sí? De todo este, vamos a volver acá, de todo este ciclo que tenemos acá, ¿sí? Por cada molécula de glucosa, ¿sí? Que entra, y cuando hablamos molécula de glucosa tiene que ver con el piruvato, ¿sí? O sea, acuérdense que acá tenemos glucosa, la glucosa se desdobla en piruvato, el piruvato por acción de la piruvato deshidrogenasa transforma este piruvato en acetil-CoA, ¿sí? Y el acetil-CoA se transforma por acción de la citrato sintasa en citrato. Y ahí entramos a lo que tiene que ver con el ciclo, ¿sí? Bueno, todo este ciclo de conversiones de citrato en isocitrato y del isocitrato en cetoglutarato y a su vez en todo esto, el balance energético es que por cada mol de glucosa que entra en el sistema, ¿sí? En lo que es el ciclo de Krebs, obtenemos 24 ATPs durante el ciclo de Krebs, ¿sí? Esto es sumamente importante que lo sepan, ¿sí? Acá también les dejo, ¿sí? Un cuadro resumen, ¿sí? De, bueno, ¿cuál es la función principal del ciclo de Krebs? Bueno, que el objetivo es producir energía mediante la oxidación de moléculas orgánicas, ¿sí? Las vías, digamos, las rutas degradativas son diferentes dependiendo lo que tengamos, si tenemos proteínas, si tenemos hidratos de carbono, si tenemos lípidos, pero lo importante es que todas convergen en un punto en común, ¿sí? Que es el ciclo de Krebs, ¿sí? La ubicación, o sea, ¿dónde va a pasar el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial de las células eucariotas. ¿Sí? La importancia es que es esencial para la respiración celular porque básicamente toma la glucosa obtenida de los alimentos y los convierte en energía. ¿Sí? Los pasos principales, el acetil-CoA, que deriva de la oxidación de la glucosa, de la conversión en piruvato, etcétera, ¿sí? Se va a oxidar, ¿sí? Acuérdense que son todas reacciones redox, de reducción, ¿sí? Con el objetivo de generar NAD, FAD, ¿sí? Y, o sea, NAD reducido, FAD reducido y dióxido de carbono, que son, acuérdense que son cofactores, que son sumamente importantes para estas reacciones, ¿sí? ¿Cuáles son los productos? Bueno, ATP, dióxido de carbono, el NAD, el FAD y precursores para otras biomoléculas como los aminoácidos, ¿sí? Pero lo importante que necesito que sepan y que se acuerden, ¿sí? Es que por cada mol de glucosa que ingresa a nuestro ciclo de Krebs, obtenemos 24 ATPs durante todo el ciclo, ¿sí? Fíjense qué importante y la cantidad de ATPs, ¿sí? Que se obtienen durante este ciclo. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, una vez que sucede, ¿sí? Todas estas conversiones, estas oxidaciones sucesivas, ¿sí? Desde lo que tiene que ver con el acetil-CoA hacia lo que es la finalización del ciclo de Krebs, vamos a tener una tercera etapa que se conoce como la fosforilación oxidativa, ¿sí? La fosforilación oxidativa es la tercera etapa y la final de la respiración celular, ¿sí? Después de la glucólisis y del ciclo de Krebs
y se lleva a cabo, ¿sí? En la membrana interna de la mitocondria y en las crestas mitocondriales, ¿sí? Así que acuérdense de esto, ¿sí? Mediante el cual se forma el ATP cuando hay una transferencia de electrones desde el NAD y el FAD hacia un oxígeno, ¿sí? Mediante la llamada cadena transportadora de electrones. ¿Y esto qué les hace acordar? Cuando hablamos de transferencia de electrones, ¿hablábamos de qué? De dos tipos de reacciones, ¿sí? O sea, dos reacciones de transferencia que venimos viendo, la estado ácido-base y la redox. Y de esas dos, ¿cuál es la que se caracteriza por la transferencia de electrones específicamente? Las reacciones redox, ¿sí? Entonces, fíjense cómo las reacciones redox que estuvimos viendo de la parte teórica, ahora ya lo estamos viendo en una aplicación claramente práctica, ¿sí? Y que es algo que sucede en nuestro cuerpo sin siquiera nosotros poder controlarlo, ¿sí? Es algo natural, ¿sí? Bueno, esta foto, ¿sí? Es una foto súper completa, ¿sí? Fíjense cómo a partir de que se termina lo que sería el ciclo de Krebs, ¿sí? Porque esto viene desde la glucólisis, ¿sí? Entonces, los NAD formados en la glucólisis, ¿sí? Y en el ciclo de Krebs, acuérdense que tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs tenemos NAD, ¿sí? Eso lo van a encontrar en las ecuaciones que les puse un poquito más arriba, ¿sí? Entonces, estos NAD, ¿sí? Van a transferir electrones, ¿sí? A un complejo, ¿sí? Que se llama flavoproteína, ¿sí? Que justamente al recibir electrones, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a reducir, ¿sí? Los NAD se van a oxidar y por lo tanto van a ser los agentes reductores, ¿sí? Mientras que este complejo, ¿sí? Va a recibir a los electrones, ¿sí? Y se va a reducir, por ende va a ser el agente oxidante, ¿sí? Luego de que se produce esta transferencia de electrones desde los NAD que nosotros tenemos a la flavoproteína, ¿sí? Que es un complejo que está circulando, ¿sí? Dentro de esta área que tenemos acá, ¿sí? Estos electrones van a pasar a otra sustancia, ¿sí? Que se conoce como coenzima Q, ¿sí? Que a partir de distintas reacciones redox también se va a reducir, ¿sí? A su vez, estos electrones van a saltar de la coenzima Q a lo que tiene que ver con el citocromo, por eso se llama la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Porque los electrones van desde el NAD, pasan a la flavoproteína, de la flavoproteína a la coenzima Q, de la coenzima Q al citocromo, ¿sí? Y todo esto genera un gradiente electroquímico a favor de los electrones, ¿sí? Para que salgan desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, ¿sí? Acuérdense que todo esto es el final del ciclo de Krebs, o sea, todavía estamos dentro de lo que es la matriz mitocondrial, ¿sí? Y esta seguidilla de reacciones redox y de oxidaciones y de reducciones de todos estos compuestos que estamos hablando, ¿sí? Hacen que los electrones puedan pasar al espacio intermembrana, ¿sí? Bueno, ¿quién nos está esperando al final de todo esto? El oxígeno, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Generar agua, más allá también de ATP, ¿sí? Entonces, algo importante también, ¿sí? De lo que tiene que ver con la fosforilación oxidativa es que el aceptor final de los electrones que se van transfiriendo en la cadena transportadora de electrones con el objetivo de generar ATP, generar dióxido de carbono, generar agua, es el oxígeno. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la fosforilación oxidativa, ¿sí? Es justamente, es como una seguidilla de reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Que van de alguna manera posibilitando que los electrones provenientes del NAD formado tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs pueda ir de alguna manera transfiriendo, ¿sí? Sus electrones, ¿sí? A la flavoproteína, a la coenzima Q, al citocromo y finalmente hacia el espacio intermembrana donde los va a estar esperando el oxígeno para aceptarlos, ¿sí? Y finalmente formar agua. Fíjense que cuando hablamos de electrones estamos hablando de hidrogeniones, ¿sí? Y esto se relaciona mucho también con los conceptos de ácido-base, ¿sí? De ahí que, fíjense,
Y si no se acuerdan, vayan otra vez a lo que tiene que ver con la presentación de ácido base. En algún momento habíamos hablado que el cuerpo nuestro tiende a la acidez. ¿Por qué tiende a la acidez? Porque justamente, ¿sí? Todos estos procesos que estamos viendo acá generan, ¿qué? Hidrógenos. Y estos hidrógenos, ¿sí? Son compuestos ácidos. ¿Sí? Entonces, justamente, ¿por qué necesitamos de esas reacciones buffer, justamente? Bueno, para poder neutralizar todo esto producto de las reacciones redox que se llevan a cabo dentro de nuestras células. Fíjense cómo todo va encontrando un sentido, ¿sí? Todo vamos pudiendo integrarlo, ¿sí? Ya no son temas aislados, ¿sí? Ya todo se relaciona con todo. Bueno, acá les dejo entonces la ecuación general de todo el proceso, ¿sí? De toda la respiración celular. Entonces, esta es la oxidación completa de la glucosa, es decir, el rendimiento energético por cada molécula de glucosa que ingresa a la respiración celular y atraviesa la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la cadena transportadora de electrones y llegan al oxígeno, es todo esto que está acá, ¿sí? Fíjense que el proceso de la glucólisis, ¿sí? Se lleva a cabo en el citosol, ¿sí? Tenemos dos moléculas de ATP y dos NAD, ¿sí? Después, dentro de lo que es la respiración, vamos a tener la conversión de ácido pirúvico en acetil-CoA y el ciclo de Krebs propiamente dicho, ¿sí? El total de rendimiento energético, se los dejo acá arriba por si el cuadrito por ahí tiene como muchos números, son 38 ATP. Es decir, en total, y fíjense ahora, vamos a pensarlo, el total de la ecuación general son por cada mol de glucosa que ingresa a la respiración celular, es decir, a todo el proceso, son 6 moléculas de agua y son 38 ATPs. ¿Se acuerdan que recién habíamos visto que solamente en el ciclo de Krebs se generaban 24 ATP? Fíjense entonces la importancia del ciclo de Krebs, ¿sí? Fíjense cómo estos procesos optimizan muchísimo, ¿sí? Eh, digamos, todos los nutrientes que se pueden sacar a partir de una molécula de glucosa, ¿sí? De este lado tenemos los reactivos, ¿sí? Y de este lado tenemos los productos de la respiración celular, ¿sí? Fíjense que se produce un ácido acá, se está produciendo dióxido de carbono, entonces ahí vamos a necesitar buffers fisiológicos para tamponar esto, ¿sí? Para evitar que nuestro cuerpo entre en una acidemia, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener estos 38 ATP, que son nuestra moneda energética de cada día para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Bueno, chicos, muy bien. Acá les dejo la bibliografía utilizada, ¿sí? Son libros, son papers, así que acá les dejo, si les interesa, si en estos últimos días les interesa un poco más el tema y quieren profundizar, ¿sí? Acá les dejo la bibliografía que utilicé, ¿sí? Para poder hacer toda la presentación, tanto la primera parte, que fue la que les grabé ayer, como esta segunda parte, ¿sí? Así que, bueno, eso sería todo, absolutamente todo. Nada, ahora siéntense, miren la presentación, resuelvan las guías y bueno, obviamente que cualquier cosita me escriben o me consultan, ¿sí? Bueno, les mando un saludo grande y bueno, estudien y nos vemos el martes, si Dios quiere, para el final.